1 de enero de 1959. Una fecha, un país, un hombre. El dictador Fulgencio Batista huía de Cuba. El triunfo de los rebeldes de Sierra Maestra era innegable. El mundo entero puso sus ojos en La Habana. Pero en cuestión de meses, aquel triunfo se convertiría en un campo de batalla, no de balas, sino de palabras. El mismo evento, el mismo líder, sería presentado de dos formas radicalmente opuestas. ¿Fue Fidel Castro un héroe libertador para su pueblo o un terrorista comunista que traicionó la promesa democrática? La respuesta dependía de una cosa: ¿qué periódico leías? En Historia en Disputa vamos a desentrañar cómo la prensa internacional, desde la izquierda militante hasta la derecha más conservadora, construyó dos realidades irreconciliables sobre la Revolución Cubana de 1959, una crónica moderna, contada a través de las portadas que moldearon la percepción global. Antes de sumergirnos en los titulares, es crucial entender el escenario. Cuba, a mediados de la década de 1950, era un verdadero polvorín. La dictadura de Fulgencio Batista, aunque aliada de los intereses económicos de Estados Unidos, era profundamente corrupta y mantenía a la población en un puño de hierro. La desigualdad social era abismal, con una pequeña élite disfrutando de los beneficios, mientras la mayoría vivía en la pobreza. El movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, emergió inicialmente como una fuerza nacionalista, prometiendo poner fin a la tiranía y a la influencia extranjera que percibían como opresora. Los primeros reportajes internacionales no lo etiquetaban directamente de comunista, sino como un carismático líder rebelde. Pero la ideología inherente a cada medio de comunicación ya estaba decidiendo qué bando apoyar y cómo contar esta historia. Para la prensa progresista, de izquierda y los movimientos socialistas de la época, la Revolución Cubana fue mucho más que un cambio de gobierno, fue un triunfo moral innegable. Periódicos de México o de otras naciones latinoamericanas, junto con voces progresistas en Estados Unidos, no dudaron en celebrar el fin de un statu quo injusto. La narrativa de la izquierda se construyó sobre tres pilares fundamentales. Primero, la hazaña de David contra Goliat. Castro era presentado como el guerrillero de la Sierra Maestra que, con un puñado de hombres, desafió y derrocó a un ejército corrupto y bien armado, un símbolo de resistencia. Segundo, la promesa de reforma agraria. Se enfatizaba la visión de devolver la tierra a los campesinos, desmantelar los latifundios y acabar con décadas de explotación, un ideal de justicia social por el que muchos luchaban en América Latina. Y tercero, la dignidad nacional. Cuba, bajo esta visión, se liberaba no solo de Batista, sino del yugo neocolonial de los intereses extranjeros, afirmando su soberanía. En estos relatos rara vez se hablaba de comunismo. El énfasis estaba en la justicia social, la liberación de los oprimidos y la lucha contra la corrupción y la desigualdad. Fidel Castro era el nuevo Bolívar, un faro de esperanza, una rica fuente de experiencias para toda América Latina, y la revolución ofrecía una imagen optimista del futuro. Reporteros como Herbert Matthews, del New York Times, contribuyeron inicialmente a esta imagen al describir a Castro como un amigo de la democracia en 1957, dándole una legitimidad crucial. La prensa conservadora, los círculos anticomunistas y las élites políticas y económicas, tanto en Estados Unidos como en América Latina, observaron la Revolución Cubana con un profundo y creciente pavor. Para ellos no era una liberación, sino la llegada inminente del comunismo a las puertas de América.
Esta narrativa se construyó sobre la base del miedo anticomunista que dominaba la Guerra Fría. Sus focos eran claros. Primero, el terror rojo, las ejecuciones sumarias de oficiales batistianos y opositores en juicios populares televisados fueron presentadas no como justicia revolucionaria, sino como salvajes asesinatos que auguraban una dictadura sangrienta. Segundo, el peligro económico. La nacionalización y confiscación de propiedades estadounidenses y cubanas se denunció como un ataque directo al libre comercio, a la inversión extranjera y a la economía de mercado, amenazando la estabilidad regional. Y tercero, la amenaza al orden continental, la idea de que Castro era un mero peón de Moscú, dispuesto a desestabilizar la región y expandir la influencia soviética en el hemisferio. Mientras la izquierda veía a un libertador, la derecha veía a un traidor y a un agente del comunismo internacional. A partir de 1960, el giro informativo fue drástico. Agencias como AP y UPI empezaron a criticar abiertamente la falta de libertad de opinión y el gobierno absoluto de Castro. La prensa de derecha, incluyendo medios influyentes en España, lo acusaba de difamar y mentir, retratando la situación en Cuba como una horda roja que ponía en peligro a la nación y a la civilización occidental. Se exigía una respuesta firme para contener lo que consideraban una toma de poder totalitaria disfrazada. La Revolución cubana, por tanto, fue mucho más que un simple evento histórico. Se convirtió en una lente ideológica a través de la cual el mundo se veía a sí mismo. La prensa de la época no solo reportó lo que pasó, activamente narró lo que quería que pasara. Para unos, un futuro de justicia, para otros, el inicio de una pesadilla. Esta dualidad radical en el relato demuestra, una vez más, que en la historia política moderna los hechos rara vez hablan por sí mismos. Siempre hay un editor, un dueño, una perspectiva y una ideología que deciden qué titulares se inmortalizan, cuáles se ignoran y cuáles mueren en el olvido, moldeando así nuestra comprensión del pasado. ¿Qué narrativa crees que ha prevalecido en la historia oficial? ¿O quizá es la disputa misma el verdadero legado de este evento? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas nuestro próximo video en Historia en Disputa,